Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Esta vez vamos a hablar de un caso importante en la ufología moderna sobre ovnis. Este caso es de los pocos de los cuales se pueden contar con los dedos de la mano como importantes. Uno de los casos que ha trascendido por presentar algunas pruebas bastante rotundas sobre ellos. Estaríamos hablando de un caso muy comparado con el caso Roswell, con el caso de los ovnis de Bélgica, que ya hablaremos en otro videoprograma. De recordar que los ovnis de Bélgica fueron unos triángulos gigantes que presenciaron 13.000 personas al mismo instante, algo muy difícil de negar. A lo que iba, el caso del cual vamos a tratar hoy es bastante importante y se llama el caso del ovni de Rendlesham, en Inglaterra. El caso de Rendlesham ha supuesto un gran hito en la ufología moderna porque los militares esta vez presentaron pruebas a favor de la existencia del fenómeno ovni. Nos remontamos a la época de los años 80. Cerca del bosque de Rendlesham se encontraban dos bases militares pertenecientes al ejército de Estados Unidos. Estas bases estaban dirigidas por la USAF y se encontraban alrededor del bosque de Rendlesham. He de decir que el bosque de Rendlesham es bastante famoso por sus 15.000 hectáreas de coníferas y grandes pantanales. Estas dos bases estaban dirigidas por dos importantes personas. La base de RAF Woodbright estaba dirigida por el señor Gordon E. Williams, el coronel, y del cual se encargaba de las tareas de monitoreo del tráfico aéreo en la torre perteneciente a esa base. Luego tendríamos la otra base, la de Rathbone-Water, en la cual el teniente coronel Charles Halt dirigiría los procesos internos de esta base. Tenemos que decir que el señor Halt es una pieza muy importante en el caso ovni de Rendlesham. Los acontecimientos se realizaron en 2 días distintos, el día 26 y el día 28. Lo que pasó en el día 26 fue que la base de Woodbright, en la que estaba dirigida por el señor Gordon E. Williams, obtuvieron un eco extraño en los radares. Algo no iba bien, y ellos pensaron que el objeto volador no identificado que aparecía en el radar era propiamente dicho lo que la palabra dice, un objeto desconocido. Pensaron que era un avión que se estaba a punto de estrellar y necesitaba un aterrizaje de emergencia. Por ese motivo mandaron a unas cuantas patrullas al bosque de Rendlesham para poder asistir y ayudar en cierto modo a visionar el eco del radar, que es de lo que se trataba. Cuando la patrulla de esa base llegó allí, lo que encontraron en este tenebroso bosque fue algo que les sorprendió muchísimo. Vieron grandes luminarias, grandes bolas de luz que estaban de alguna forma jugueteando entre los árboles. Estaban haciendo zigzag entre los árboles. Se escondían, salían y hacían movimientos muy extraños. Lo que hizo esta patrulla militar fue llamar a las otras patrullas locales para que asistieran al fenómeno inédito que estaba ocurriendo. Cuando las patrullas llegaron, pudieron corroborar lo que estaba pasando. No era una alucinación de 20 personas o incluso 30. No, hombre, esto era algo extraño, de lo cual informaron también a la otra base, a la base de Woodbright. Lo que pasó fue que teníamos un gran bosque lleno de militares observando unas luminarias extrañas, pero de repente pudieron corroborar cómo una de esas luces se hacía física. Se podía ver una estructura metálica en forma de cono que estaba aterrizando en medio de ese bosque. Esta estructura, según ellos lo describen, emitía una enorme y bastante abundante niebla de color amarillo. En su centro de la estructura cónica tenía un objeto palpitante
que palpitaba de dos colores diferentes, el rojo y el azul. Algo que fue bastante extraño porque vieron como las marcas de aterrizaje eran propiamente dichas constituidas por esta maquinaria. Es decir, era algo físico que estaba aterrizando y pudieron ver el eje triangular de dicho objeto posándose en la Tierra. ¿Qué es lo que hicieron los militares? Pues obviamente fueron y se acercaron hacia este objeto. Se acercaron muchísimo y lo que hizo este objeto fue despegar y avanzar. Se alejó de ellos. Por lo tanto, los militares fueron a la caza de dicho objeto. Fueron todos tras él. Pero algo pasó. Algo les pasó a los militares para que de repente se desplomaran y se cayeran por aquel siniestro bosque. Estaban desorientados, sin ningún sentido, y un fuerte dolor hizo que cayeran al suelo. ¿Qué es lo que le pasó a estos militares? Registros posteriores, y como curiosidad, que también parece bastante importante, nos relatan cómo los animales de la zona, un día antes a lo acontecido, estaban muy nerviosos, estresados, ladraban sin sentido. Los militares volvieron al día siguiente, cuando amaneció, al bosque, y comprobaron las marcas que había dejado dicho objeto en el suelo. Esto corroboró lo que bien os decía antes, que no era una alucinación de 20 o 30 personas, obviamente. Por lo tanto, este objeto, este acontecimiento se relató en un extenso informe. Pero no fue hasta el día 28, 2 días después, en el cual el acontecimiento se volvió a ocurrir. Y esta vez el teniente coronel Halt estuvo presente en el bosque por la noche, el día 28. El teniente coronel Halt, con una patrulla y con un equipo de medidor de radiación, se metieron en el bosque alertados por otra vez un eco extraño en el radar. Lo que hicieron y lo que encontraron fue otra vez las luces, y una de ellas era más brillante, supuestamente sería el objeto de la noche pasada. Este objeto más brillante hacía unas estelas en zigzag que se quedaban impresas en el aire. Lo que hizo Halt fue, mediante un receptor audífono, una grabadora, fue narrar todo lo que ocurría en tiempo real. Y estas grabaciones las poseemos actualmente en Gran Misterio. Podéis descargarlas pinchando en el enlace de la descripción de este vídeo. En estas grabaciones se narra todo lo que pasó y todo lo que veía él y su grupo. Posteriormente, cuando acabaron estos acontecimientos, porque el día 28 solo fueron de presencia, no se vio ningún objeto aterrizar. Cuando acabaron estos acontecimientos, el señor Halt presentó el extenso informe al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa lo que hizo hacer fue que todos los presentes negaran lo acontecido. Les hicieron firmar un documento negando que habían visto luminarias o ovnis extraños en el bosque. Que lo que vieron fue un faro situado a 50 kilómetros. Esto le indignó muchísimo al señor Halt y por lo tanto lo que hizo fue desclasificarlo al público, haciendo que se enfadara mucho el Ministerio de Defensa, y por lo tanto al final el Ministerio de Defensa publicó otro informe diciendo que los hechos acontecidos fueron de origen y naturaleza inexplicable. Halt defiende la postura de que la gente, el público, debe saber que hay cosas más allá de la naturaleza humana que no comprendemos y que deberíamos saber. Este señor fue un militar valiente que se jugó su carrera defendiendo lo que él creía, defendiendo que la gente debía conocer los hechos acontecidos. Halt participó y se vio en escena en el año 2008 en el canal de la CNN, en el cual explicaba los datos que os he explicado ahora mismo, y también apuntaba sobre unos vídeos que se hicieron el día 28.
Porque obviamente, si tú eres militar y sabes que van a pasar cosas extrañas, te llevas una cámara. Te la llevas, obviamente, para poder grabar la posibilidad de que existan cosas extrañas. Todo el mundo lo haría. Nuestro tiempo como civilización, y concretamente ahora mismo, en la edad moderna, está almacenando innumerables expedientes X. Expedientes que clasifican este tipo de cosas. ¿Cuántas cosas no nos contarán? ¿Cuántas las tendrán calladas y no nos dirán nada? Como dato curioso, Estados Unidos clasifica como documentos secretos 17 millones de documentos al año, y de los cuales, cuando desclasifica una mínima parte de ellos, nos ofrece grandes tachones y líneas censuradas, incluso páginas enteras censuradas. Tenemos que mantener ojo a visor a estos temas, porque algún día este fenómeno, estoy convencido de que se mostrará de una forma inimaginable, y que se hará demasiado evidente.